Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Pueden descargar mientras la ayudantía está en webcurso en la carpeta ayudantía 2. Les van entrando los demás. Bien, entonces para esta ayudantía, un segundo. Ok, entonces para esta ayudantía la idea es repasar conceptos y las librerías de Tidyverse y compartir pantalla. Y ggplot. Ahí va mi pantalla, ¿verdad? Sí, Entonces esta es la ayudantía que está en webcursos, la pueden descargar en HTML o directamente en RNotebook. La primera actividad es escribir cuáles fueron las librerías más utilizadas en RDC1, mejor que lo comentemos. ¿Cuáles son las librerías que más usaron en el curso anterior? Bien, y instalar los paquetes. Entonces en el curso anterior, si me dicen, más fácil comentarlo. ¿Alguien? ¿Qué librerías usaron en el curso anterior? Yo sé que usaron Tidy, Tidyverse. pero ¿alguna más Y una que alcanzaron era, a usar ggplot? Ah, sí, también. perfecto. Y una que se llama Skirm, como Skimr, creo, algo así, Skirm. Ah, perfecto. Usaron... no, esta no la usaron. No creo. Bien, y las de Excel me imagino, para poder leer Excel. Bien. Entonces, mientras instalen en sus paquetes cada una de estas librerías, hoy día vamos a ver Tidyverse y ggplot, para que las instalen mientras. Eh, Esto también lo conversamos en la ayudantía anterior, así que en que escribir acá, determinar para qué se utiliza el operador pipe. Okay. Y de ahí en adelante, esta ayudantía la vamos a hacer, voy a dar unos 15 minutos, 20 minutos para que ustedes vayan avanzando y vayan intentando cada una de las actividades y después las vamos revisando en conjunto. Entre medio, mientras van avanzando, si hay alguna pregunta, me la hacen y la vamos resolviendo al tiro. ¿Les parece? Voy a compartir un segundo. Buenísimo. Ok, entonces para que comiencen a trabajar en esas actividades, cualquier cosa me preguntan.
¿Pudieron comenzar? Yo tengo una duda, Dime. y es que en la actividad 5 pide como llamar una base de datos, creo, Ujú. y no sé cómo hacerlo, o no sé dónde están, o no Tienes que sé si se cargar, descargaban. sí, tienes que cargar el paquete de ese Labs. Sí, ¿Lo y después cargaste? la librería, ¿o no? Y después la Sí, librería, claro. ¿Y no te aparece aún? sí, sí. O sea, se me cargaron las cosas, pero no como una base de datos, según yo. O sea, no se te... Claro, se va a cargar la librería y luego... bueno, carga. Un segundo que no me carga, me dio error. Bueno, cargar el paquete Pero me bien. dirías, yo sí, al menos. Debería cargar el paquete, cargar la librería para trabajar con eso. Y dentro de la librería viene un data frame que es height. Height, ¿cómo se pronuncia? Pero ese es un data frame que viene dentro de la librería. Entonces uno debería poder llamarla directo si es que tienes cargada la librería. Ah, ok, pero, o sea, la llamo o no. Sí, Ok. tíralo a ver si te funciona. Ah, sí, ahí. A ver. Ah, sí, ahí está. Eso, buenísimo. Es como en muchos de los ejemplos de R van a ver que se usa Iris o Cards, que son de bases, data frame que vienen por defecto en R, en el paquete base. ¿Ya? Entonces uno los puede llamar directamente nomás. Vale, vale. Y en general, para que lo sepan también, en general, ¿Y, los paquetes traen su data frame de prueba. ¿Sí? y cómo le doy un nombre para que aparezca a la derecha? ¿Le pongo read Eh, Excel o algo así? no, 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 solo lo tienes que guardar en una variable. Por ejemplo, le pones A, Ah, ok. flechita y el nombre del data frame. Y ahí Ah, queda perfecto. guardado en el ambiente. Vale, vale, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, nada, todo bien. Yo voy a resolver porque no me carga el paquete, así que y podemos hacer una revisión general. Fuera, fuera.
Ok, ¿alguien más tiene alguna duda hasta el momento? Bien, entonces hagamos una revisión de las preguntas. Vimos la 1, ¿verdad? Que era más que nada saber lo que habían usado el curso anterior. En la 2, la definición o para qué se utiliza el operador pipe. ¿Alguien lo puede definir con sus palabras? ¿Qué es el pipe? ¿Qué es este porcentaje, mayor porcentaje? Junta, hace que todo vaya junto, todo lo que se escriba después. Claro. Algo así, no sé cómo decirlo. Encadenado, que va todo encadenado. Encadenado, perfecto. Esa es una buena palabra. Bueno, lo que hace, claro, como dijeron, es permite encadenar funciones y así poder llamarlas de forma sencilla, de poder hacer la transformación de datos, una transformación compleja de datos, poder hacerla como en una sola orden, ¿verdad? Sin tener que guardar varias variables y luego ir haciendo las órdenes por separado. Bien. La actividad 3. ¿Qué hace esa línea de código? Yo puse que en la base de datos de F, primero filtra por los valores de X1 que están sobre 100, o sea, de la variable X1 que está sobre 100, y después que ordenaba por los grupos, o sea, ordenaba por grupo en la variable 2, y que por último saca el promedio en la variable 3, en X3. Súper. Bien, o sea, más que ordenar por grupos, los agrupa en sí, crea los grupos, ¿verdad? Y luego, como dijiste, saca el promedio de esos grupos en la variable 3. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar esta línea de código? ¿Alguien se lo imagina? ¿Lo ve desde el código? ¿No? Nos va a entregar una tabla de... Parecía una tabla de frecuencias, pero en vez de la frecuencia, el promedio, ¿verdad? El promedio el promedio de la variable x3 por los grupos de x2, ¿verdad? Para todos los, como retrocediendo, para todos los valores de x1 mayores a 100. Eso nos va a mostrar una tablita de 2 columnas, ¿cierto? Donde en uno va a estar los grupos y en la segunda columna va a estar el promedio de x3 para cada uno de los grupos seleccionados. Actividad 4. Bueno, tengo la pregunta. Porque... Bájate. Actividad 4, acá está. Existe un data frame disponible con data del 2010, el cual, este es el que preguntaron, ¿verdad? Tenemos un data frame disponible que está en el paquete de DSLab. Entonces lo primero que tenemos que hacer, entonces primero tenemos que instalar la librería. Ay, yo estoy mostrando y en verdad no estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos acá que instalar la librería de DSLab. ¿La instalamos todos? ¿Le pudieron instalar? ¿Sí? Sí. Súper. Y después de instalar la librería, como siempre, cuando vamos a ocupar funciones que vienen en la librería, tenemos que llamarla, tenemos que activarla, ¿cierto? Y la activamos con library de DSLab. Y luego, actividad 5, cargar los datos que nos comentaba la actividad 4, ¿verdad? Que... no son los mismos datos. Bueno, lo leí todas las veces pensando que eran los mismos datos. Bueno, pero es lo mismo, es la misma lógica, ¿cierto? Tenemos el listado de atributos de alumnos de una universidad, donde la columna
height nos indica la estatura. Entonces estos datos ya están cargados y los podemos ver directamente. Ahí están. Y ahí aparecen, ¿no? Quedan directamente guardados en height. Ahí lo podemos tirar y vamos a ver que es un data frame que tiene dos columnas, uno que es el sexo y el otro es la altura de alumnos de universidades. O sea, una variable binaria y una variable numérica. Luego, actividad 6, agregue la columna. ¿Cómo agregaron la columna? Voy a poner otro. ¿Con qué función agregamos una nueva columna para los datos que ya tenemos? ¿Lo hicieron? Con mutate. Con mutate, sí. Entonces, dentro de mutate, o como se diga, ¿cuál es la operación que queremos hacer? Dividir las pulgadas por los metros, creo. O Exacto. multiplicar, no sé. Creo que dividir. Sí, ¿verdad? Dividir. Porque vamos a pasar, ¿en qué medida estaban? En pulgadas, ¿cierto? Están en pulgadas, entonces la tenemos que pasar a metros y hay que dividir por el número correspondiente, que es, acá está, 39.37, que hacer la transformación. ¿Verdad? Lo pueden transformar a centímetros y luego a metros. Nos pasamos de una medida pequeña a una medida más grande, tenemos que dividir. Entonces acá está mutate con la nueva variable que vamos a usar, y eso es transformar la variable antigua dividida por 39.9. Acá lo daban directo. Un metro tiene 39.37 pulgadas. Entonces dividimos por eso y esto nos va a entregar la estatura. Entonces, si corremos, acá tenemos head solamente para que muestren las primeras filas. No muestre el data frame completo. Para poder visualizar. Entonces acá tenemos la altura en pulgadas y la altura en metros. Que le agregamos a el data frame estaturas. Acá si tiramos, corremos el data frame. Sigue teniendo dos columnas, ¿verdad? Porque la nueva columna que creamos con mutate está en estaturas. ¿Bien? Para que tengan ojo con eso. Una variable nueva creada. O le podrían haber reescrito esta variable también. Se puede haber reescrito con el mismo nombre. Pero se pierde la original, por eso muchas veces es mejor mantener la original. A veces no es necesario, pero ahí depende cómo trabaje cada uno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, en la actividad, ¿alguna llegó hasta las 7? ¿O esperamos un poco más? ¿Sí? ¿Alguien logró hacer las 6 primero? Yo la hice, estoy en las 7. Ya, entonces demos otros minutos, todavía queda harto tiempo, así que otros minutos. Si tienen dudas me preguntan al tiro nomás y así las vamos resolviendo en el momento. Hacemos unos minutos y volvemos a revisar de las 7 en adelante, ¿ya? Para que alcancen a intentarlo.
¿Cómo van? Eso que vale. Yo por lo menos no sé cómo hacerlo. ¿En cuál estás? ¿En la 7? Sí, la 7. Revisémosla. ¿Alguien la pudo hacer? ¿Los demás? A mí se me echó Excel, o sea, Excel R. Así que como que partieron, ¿no? El cloud, a lo mejor el internet. Sí, no sé, como que tiraba esos errores de que no encontraba la librería o cosas así, ya me, me fui a otro R. Ahí tenés que cargar todos los paquetes de nuevo nomás. Se demora un rato, pero... Ya, entonces revisemos la 7. Se realiza una tabla que muestre el promedio y la desviación estándar de hombres y mujeres. Entonces, primero, pensemos lo que queremos. Queremos una tabla del tipo... sé que acá se podía dibujar. Una tabla del tipo, queremos el sexo del estudiante, ¿verdad? Vamos a tener hombres y mujeres, lo mismo, por no escribirlo 1 y 0, ¿verdad? Binario. Y otro donde esté el promedio de... el promedio... donde esté el promedio de la altura para las mujeres y los hombres y la desviación estándar para las mujeres y para los hombres, ¿cierto? Esta es la tabla que nos están pidiendo. Entonces, teniendo eso en mente, primero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, generalmente, el flujo de información es primero filtrar las filas que queremos usar. En este caso, no hay nada que queramos filtrar, porque vamos a usar todas las filas, ¿verdad? Pero lo que sí queremos hacer es agruparlas, ¿cierto? Para generar estos dos grupos de acá. Para generar el grupo de hombres y de mujeres. So, primero tenemos que hacer un group by por el sexo y luego decirles que para cada uno de esos grupos nos entregue el promedio y la desviación estándar de la variable estatura o de la variable height, no, si no especificaba lo mismo, pero de la estatura, ya sea en pulgadas o en metros, ¿sí? Entonces veámoslo acá. Entonces a estaturas le vamos a decir que agrupe por sexo, ¿sí? Que son las dos agrupaciones que queremos. Y luego, para que entregue estas dos variables, le vamos a decir que resuma esos grupos como una variable promedio y como una variable de desviación estándar, ¿sí? Entonces, agrupamos y resumimos las variables dependiendo de cada uno de los grupos, ¿sí? Por cada uno de los grupos. Entonces, esto nos va a entregar una columna que es la columna de los grupos, que en este caso van a ser los grupos de sexo, hombres y mujeres, y dos columnas, una columna promedio, que van a ser el promedio de cada uno de los grupos, el promedio de estatura por cada uno de los grupos, y una variable, una tercera columna que es desviación estándar, que va a ser la desviación estándar de la estatura por cada uno de los grupos. ¿Se entiende? Sí se entiende. Si lo arrojamos obtenemos la variable. Y ahora, ¿cómo borro? Ahí está. La tabla que habíamos visto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Entonces, la 8, lo mismo que la 5, si no me equivoco, bueno, que la anterior, vamos a cargar el paquete Martyrs. Acá está mal escrito. Que ya cargamos el paquete, ¿verdad? Este
este data frame viene en el paquete de Slab, ¿sí? Que ya habíamos cargado anteriormente. Entonces, si cargamos acá, ahí nos va a aparecer. Ahí está. ¿Sí? Nos aparece como valores. Y acá está mostrando todo lo que hay en el data frame, ¿verdad? Cada una de las columnas y cada una de las filas. Finalmente son 51 filas y 5 columnas. ¿Sí? La alcanzaba a ver todo aquí. ¿Cómo será esto? ¿La cantidad de muertes por año? Sí. Ya. Luego, la pregunta 10. Realice un gráfico de puntos donde el eje X, donde en el eje X la data de population y en el eje Y la data de total. Sí. Finalmente, está como muy... Bueno, pero nos dice que en el eje X pongamos la variable de population y en el eje Y la variable total. O sea, vamos a graficar este abajo, ¿verdad? Entonces vamos a usar ggplot. Recuerden que ggplot, acá lo voy a volver a escribir para que lo vayamos chequeando. Lo primero que tenemos que definir es el data frame. ¿Sí? Y a esto le vamos a aplicar ggplot. ggplot. ¿Sí? Recordemos que ggplot es una función que funciona por capas. Entonces, si tiramos acá hasta ggplot, nos va a graficar el espacio. ¿Sí? O sea, nada, finalmente el espacio donde va a dibujar el gráfico, nada más que eso. Para eso tenemos que decirle que queremos que grafique en ese espacio. Entonces le damos los ejes. ¿No? Y ahí lo que le estamos entregando son los ejes, donde el eje X es la población y el eje Y el total. Y solo nos va a dibujar los ejes, dependiendo de la variable población y de la variable total. O sea, prácticamente los ejes para que quepan todos los puntos. ¿Sí? Pero no los puntos porque no le hemos dicho que grafique los puntos. Entonces, finalmente, como nos piden acá un gráfico de puntos, usamos la función de ggplot geoPoint, que es la que dice que grafique los puntos en las coordenadas que corresponden. Y ahí está. ¿No? Esa es la gracia de ggplot, que es por capas. Entonces podemos ir agregando de a poco y ir graficando cada vez más cosas encima. O modificándolas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Todo claro. ¿Todo bien? Sí. La 11 dice realice el gráfico de líneas donde el eje X es population y el eje Y es la data del total. O sea, el mismo gráfico, pero esta vez de líneas. ¿Cierto? Entonces simplemente hacemos el mismo proceso anterior, lo cambiamos por geomline. Le decimos que en vez que grafique puntos, grafique líneas. Y nos va a graficar las líneas. Así que es lo mismo que estaba acá. Exactamente el mismo procedimiento. En el 12, realice un gráfico de puntos, eje X y total, exactamente el mismo gráfico anterior, donde se muestren las etiquetas de cada punto. O sea, tenemos que graficar hasta acá el mismo gráfico que graficamos antes. Voy a graficar. ¿Sí? Con los puntos, ¿verdad? Total y population. Y ahora quieren que pongamos la etiqueta de cada uno de los puntos. Entonces para eso ocupamos geomText. Se le agrega en la siguiente capa. Y ahí está. La ¿Qué etiqueta. hacía eso? Este, geomText, Sí. agrega la etiqueta en cada uno de los puntos.
Ah, ya. ¿Dónde está el? Acá. Esta es la etiqueta que está agregando. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Porque acá le dijimos por cuál variable considerar. ¿Ya? Label es la etiqueta. Acá simplemente la está considerando. Miren, eso me faltó mostrar. Si graficamos hasta ahí, ¿verdad? Ya le estamos diciendo que la etiqueta que queremos es la abreviación, ¿sí? Pero no le estamos diciendo que la grafique. Necesitamos geomtext para que la grafique. Entonces, si tiramos completo esto, ahora sí la grafica, ¿sí? Si queremos que ponga, por ejemplo, en vez de la abreviación, ponga el nombre completo, state, acá cambiamos label por y aparece el nombre, esa variable. ¿Se entiende? Sí, sí. Y la 13, en el mismo gráfico anterior queremos identificar cada punto a qué región pertenece, si es del norte de Estados Unidos, sur, etc. Entonces, vamos a volver al gráfico anterior acá. Ahí, para poder ver el mismo gráfico. Entonces tenemos este gráfico hasta el momento y ahora queremos identificar qué punto pertenece a qué región de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces para eso podemos usar colores distintos. Entonces vamos a agregar acá que el color con el que pinte los puntos va a ser determinado por la variable región. ¿Sí? Entonces esto pinta absolutamente todo. Entonces ahí tenemos una leyenda que nos dice qué significa cada uno de los colores y eso da directamente acá con los colores. Mucho más que explicar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mí todo claro. Buenísimo. Entonces, en la 14, este es un problema que muchas veces sucede, dice, seguramente al haber incrementado el tamaño de los puntos, ya no puedes ver bien el texto de las abreviaciones de los estados, podemos empujar el texto en el eje X o en el eje Y, dado que hablamos de varios millones de personas, realice un gráfico donde empuje las letras a 1,5 millones a la izquierda. ¿Sí? Ok, entonces acá lo único que estamos haciendo, si se fijan, es mover la etiqueta. Porque acá la etiqueta está sobre el punto, entonces lo movemos. ¿Y por qué 1,5 millones? Porque bueno, esta población es gigante. Acá, acá se dividió, pero independiente que se divida o no, es que si aquí no se divide, acá tendríamos que poner, para poder hacerlo, acá tendríamos que poner 1,5 millones. Sí, para que parezca. Y vamos a lograr lo mismo. Ahí está. ¿Ya? Porque acá tenemos que decir cuántas unidades del eje X queremos que se mueva la etiqueta a la derecha, ¿verdad? Y como esto va del orden de millones, entonces lo queremos mover 1,5 millones a la derecha, se va a mover ese trozo, ¿verdad? Que es lo que corresponde a 1,5 millones, ¿sí? Es lo que es. Bájate. ¿Sí? Y eso solamente para visualización. ¿Alguna pregunta en general? No, o sea, por lo menos yo no.
Yo una cosa, ¿podría mostrar un poquito la última, como las instrucciones? Eso. No está en la ayudantía de hoy, pero acá, por ejemplo, también tenemos el problema que los datos están agrupados a la derecha, ¿verdad? En la esquina, perdón, en la esquina izquierda inferior. Sí, tampoco se ven muy bien esos datos. Entonces ahí lo que uno suele hacer es aplicar logaritmo en ambas variables. Y eso no cambia la relación entre los datos, pero sí la magnitud. Entonces nos va a permitir verlo mejor para poder visualizar. Pero eso es como un dato extra solamente. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿O de lo que o de cualquier otra? ¿De clase? No sé. Cualquier pregunta que tengan. ¿No? Bien, voy a dejar de compartir entonces. Quedamos hasta acá hoy. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.